mañana quería visitar Salto Grande para filmar a ustedes, porque después mañana voy a pescar allá en lancha. Hoy un poco de visita y a la tarde puede ser que busco algún lugar donde pescar con, digamos, de costa. Bueno, ¿estamos todos? Sentaditos, adelante, acá hay lugar. Так, поехали. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. No sé si no se escucha por el barbijo, que nadie me saludó. Ya me bajo. Buenos días, como en la escuela, porque si no ya me dan ganas de bajarme. Digo, esta gente anda paseando, feliz, contenta. Están dormidos. Ah, bueno, venía por ahí el tema. Bueno, gente, bienvenidos todos. Les presento a mi compañero, él es Roberto, yo soy Eugenia. Nosotros en nombre de Salto Grande los recibimos y los vamos a acompañar en este recorrido para que conozcan esta obra tan linda y tan importante que es el complejo hidroeléctrico Salto Grande. Imagino que es la primera vez que están por acá o alguno ya estuvo en otra oportunidad. No, primera vez. Bueno, si alguno estuvo en otra oportunidad seguramente va a notar diferencias. Todos tuvimos que readaptarnos en esta nueva normalidad. Este no fue el caso excepcional, así que también nos hemos adaptado. Por ahí podemos ofrecerles un circuito que se da más que nada sobre el lado argentino. Ustedes saben que esta represa la compartimos con la República Oriental del Uruguay. Todos compartimos con ellos, así que bueno, estamos un poquito separados solo por la pandemia. Bueno, gente, van a disfrutar igual. A ver, si quieren le abro. Gracias. Bueno, esperamos que disfruten igualmente de este recorrido. Salto Grande es una de las hidroeléctricas más grandes que tenemos en nuestro país. Es también la más grande de la República Oriental del Uruguay. Nosotros desde acá generamos energía eléctrica para estos dos países usando un recurso renovable como es el agua para que estos mecanismos puedan producir esta energía que usamos todos los días de nuestra vida. En este caso aprovechamos la fuerza de las aguas del río Uruguay, este río tan lindo y tan importante que nace en Brasil, un río bastante extenso, recorre más de 1500 kilómetros y desemboca en el río de la Plata. Y la razón por la cual fue construida la obra en este lugar fue para poder aprovechar un desnivel rocoso que el río presentaba en esta zona, que estaba dado por los rápidos de Salto Grande. De ahí que tomamos el nombre entonces para esta represa. A finales del siglo XIX se vio la posibilidad de aprovechar esta zona donde el agua caía con mucha fuerza, y eso en definitiva lo que se necesita para que las máquinas funcionen, no solo tener agua, sino que el agua tenga fuerza. Por eso es que este fue el lugar indicado. El 30 de diciembre del año 1946, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo que fue el que permitió formar el organismo que hasta el día de hoy controla y administra esta obra. Nosotros como organismo binacional dependemos de los ministerios de energía de ambos países, también de los ministerios de relaciones exteriores. Y el circuito que vamos a realizar lo vamos a hacer dentro de un predio que ocupa casi 500 hectáreas. Es un predio binacional al cual accedemos por este puesto de control que está aquí a la derecha, integrado por aduanas, seguridad y gendarmería. Un control que lo usamos solo quienes trabajamos acá y ustedes que nos visitan, siempre y cuando estén con nosotros. Dentro de este predio binacional, todo lo que vamos a ver es tanto de Argentina como de Uruguay por igual, ¿eh? No importa en qué margen se
encuentra emplazado, todo es de los dos países por igual. El 1 de abril del año 1974 se dio inicio a la construcción de esta obra y a partir de ese día se trabajó aquí durante 9 años de manera ininterrumpida. En los momentos picos llegaron a ser cerca de 4.500 personas trabajando de manera simultánea para concretar este proyecto. Esta obra que bien la podemos comparar con una gran muralla, ¿no? Un gran muro que en definitiva atraviesa el río que une la costa argentina con la costa de Uruguay. En este momento nos encontramos recorriendo la parte posterior de esta obra y lo hacemos transitando sobre el puente internacional Salto Grande, este puente que es una de las 3 uniones que tenemos entre los dos países. Este paso dentro de poquitos días va a estar cumpliendo años, ya que se inauguró el 25 de agosto del año 1982. Este puente une la ciudad argentina de Concordia con la ciudad uruguaya de Salto y permite, además del cruce de vehículos, también el paso del ferrocarril. Si miramos a nuestra izquierda, nos vamos a encontrar con las aguas del lago de Salto Grande. Este lago artificial en total cubre 78.300 hectáreas. El mismo tiene 144 kilómetros de longitud, esto significa que llega hasta la provincia de Corrientes. Y la cota de operación o el nivel del lago es de 35 metros. Este lago se formó con el propósito de lograr diferencia de niveles respecto de las aguas del río que están a la derecha. Dijimos que para que las máquinas puedan producir energía necesitamos de 2 cosas. Necesitamos de cantidad o caudal de agua, pero que ese caudal tenga fuerza o potencia. ¿Cómo se obtiene esto? Con diferencia de alturas. Desde acá lo notamos muy bien. En Salto Grande aprovechamos 25 metros 30 de desnivel o de salto útil. Este salto obviamente puede variar, ¿no es cierto? En estos días o en estas semanas, mejor dicho, el nivel del río está bastante bajo, ¿sí? El lago en este momento está en 33 metros. Este río se alimenta básicamente de lluvias, así que lo mismo ocurre con el río Paraná, que seguramente han escuchado en los noticieros que está tan bajo. Por suerte acá está bajo, pero no en ese extremo. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto, porque después les voy a decir, saquen una hoja. Arrancamos con el saludo como en la escuela, después seguimos así. Los niños que contestan mal no almuerzan, así de simple. No se duerman, no vale dormir. Bueno, sin que le cuenten a nadie, no filmen esta parte, les cuento que estamos en Uruguay. Muchos quieren cruzar a Uruguay y no pueden, nosotros sí, por un ratitito así nada más. En realidad cuando venimos recorriendo el puente y pasamos el centro de la obra, el centro de la construcción, ahí significa que hemos cruzado el límite imaginario entre los dos países, por eso es que por un momentito les doy la bienvenida a Uruguay. Igual está medio caro, así que me parece que nos vamos a volver enseguida. Bienvenido a Uruguay. Empezamos a calcular el combustible, ¿viste? El almuerzo, todo ya no nos da. Volvemos. Ojalá se abra pronto, pero para que ingresen, ingresen y dejen platita en nuestro país. Bueno, agenden ya sí para la próxima vez que nos visiten, ojalá que todo esté habilitado nuevamente, visitar la ciudad de Salto, que es esta ciudad uruguaya tan linda que tenemos muy cerquita de la represa, una ciudad que vale la pena que conozcan. Durante muchos años los trámites migratorios se realizaban en el edificio que ven a la derecha, ahora todo está unificado del lado de Argentina.
estuviera habilitado el puente, sí. Si estuviera habilitada la frontera, sí, ustedes podrían cruzar 24 horas el puente. Hacer la visita, así el recorrido que vamos a hacer nosotros, solo con los vehículos nuestros, con nuestra compañía. Bueno, gente, seguramente alguno de ustedes estuvo en Federación por estos días. Voy a mirar las caras, los que están así como más relajados, más bronceados. Estuvieron a las termas con muchos sueños, mucha fiaca. Bueno, Federación, si quisieran ir nadando a Federación, por acá por el lago, 50 kilómetros llegan en un ratito. Federación, bueno, si no supieron de su historia, tiene mucho que ver con la represa, ¿sí? Porque esta ciudad se tuvo que construir a nueva para trasladar a la población que estaba en la vieja Federación. La vieja Federación estaba emplazada muy cerquita del río, el río cuando se iba a transformar en lago se iba a ensanchar, por lo tanto la iba a inundar casi en un 80%, por eso es que se tuvo que hacer toda esta mudanza. Y esta ciudad que ustedes visitaron, o si alguno no fue todavía, también hacemos la invitación para que lleguen, tuvo que ser construida nueva, ya les digo, por este motivo. ¿Pasaron bien en Federación? Bueno, pero si no, Roberto, de allá hacemos los reclamos. En el libro le pedimos a Roberto. Todo de 10. Bueno, genial. Me alegro. Bueno, y ahora si ya dejaron Federación, yendo para el sur, pueden ingresar a conocer Concordia, que es mi ciudad. Ajá. Bueno, pero viste, ahí está, la conociste ahora. Ajá. Ah, ustedes son de Paraná, ¿verdad? A veces nos conocen por malas noticias, pero bueno, al ser una ciudad un poquito más grande, por ahí presenta malas noticias también. Sí, bueno, pero como todo. Pero por eso, tienen que ir, conocer y después me cuentan, a ver qué les parece. Paraná es una ciudad más pequeña, pero también tiene. Y sí, cada ciudad tiene su cuotita no tan positiva. Si miran a la derecha van a ver una construcción sobre el lago que tiene que ver con un sistema de navegación que se pensó, se empezó a construir, pero nunca se terminó porque resultó que era un proyecto poco rentable. Esto es una esclusa para barcos, ¿sí? Parte de un proyecto que sería un canal de navegación, un canal que le daría paso a los barcos en esta zona, porque resulta que el río nunca fue navegable por acá por los rápidos, no es que dejó de ser navegable por la represa, sino que la presencia de los rápidos, estos desniveles rocosos tan importantes, no permitían la libre navegación. Entonces se pensó en hacer este canal, pero ya les digo, solo se ha hecho hasta el momento la esclusa. Bueno, la zona del lago es súper linda. Si quieren aprovechar también a dar una vueltita, seguramente en el recorrido se van a encontrar con alguna familia de carpinchos, porque esto de la pandemia ha hecho que nos invadan los carpinchos. Estuvieron tan tranquilos durante mucho tiempo que de repente hay 1 millón. Hay playas súper lindas, termas. Ahí está lindísimo también para aprovechar. El camino que vamos a tomar ahora nos va a llevar hasta un mirador. Esa va a ser nuestra primer parada. Desde ahí van a tener una linda vista panorámica de esta obra, que fue construida con básicamente 2 tipos de materiales. La parte que vamos a ver, que está hecha sobre el río,
Es un gran muro de hormigón que tiene 69 metros de altura. Y a ese muro principal lo acompañan murallas de piedra y de tierra, como la que vemos a nuestra izquierda, que son los muros que contienen el lago. Esos muros están hechos con arena, con arcilla, con piedras en diferentes tamaños. Nosotros la piedra que vemos, esa piedra oscura, que está protegiendo estas capas de materiales sueltos, esa piedra se llama basalto. Fue la que sacaron del lecho del río cuando lo excavaron casi 30 metros para levantar estos muros con buenas bases, buenos cimientos. En cuanto a la generación de energía, tenemos 14 unidades hidrogeneradoras, son 1890 megavatios de potencia instalada. Estas 14 máquinas están dentro de 2 salas de máquinas, hay 7 en cada una, pero esto no significa que 7 sean de Argentina y 7 de Uruguay, sino que las 14 son de los 2 países por igual. Lo que generamos también corresponde mitad para cada país, esté trabajando una máquina, esté trabajando 4 como en este momento, las 14. La generación es bastante variable porque dependemos, ¿no?, del caudal del río, que depende de las lluvias. Bueno, y la parte del medio, la parte más oscura, es lo que se llama vertedero. Ese espacio también tiene que ver con la lluvia. Vamos a ver represa de este lado, filmar. Acá me dijeron que hay solo 2 lanchas que pueden acercar a esta represa para pescar dorados, y a otros no puede acercarse menos que 1000 metros. Pero otros cobran 15.000 por día para pescar. Ahí están algunas lanchas, y estos que se acercan a represa cobran 90.000 por día para pescar. Entonces es bastante caro, digamos, ¿no? No sé quién se puede. No, pues si no, si es de las otras piedras ya van al agua, Mañana, si está todo bien, voy a pescar yo también con esta. Hoy un poco de turismo, pero también hay que conocer el país donde vivís. Por eso hoy hacemos un poco de turismo. Creo que gente también como yo, hay muchas gentes que no lo vieron esta represa, este puente. Por eso estoy mostrando. Ahora vamos a volver a bajar, así entramos a una de las salas de máquinas. Desde ahí vamos a ver nada más que la tapa de las unidades, ¿sí? Estas máquinas se fabricaron en Rusia. Ellas miden 23 metros de altura, cada una pesa 1200 toneladas. Obviamente que desde su país de origen vinieron desarmadas, así que para el montaje de estos mecanismos se instalaron primeramente los puentes grúas, que vamos a ver que están ubicados a la altura del techo, con los cuales hoy en día se hacen las tareas de mantenimiento de las máquinas. No es que se desarman, sino que para mover todo lo que haya que mover dentro de la sala, y sí el personal ingresa a los distintos niveles para hacer mantenimiento. La primera de las 14 máquinas se puso en marcha en el año 1979. Las restantes, a medida que se iban armando, se iban inaugurando, y el 27 de mayo del año 83, que fue la primera vez que trabajaron las 14 a la par, fue cuando oficialmente quedaba inaugurado el complejo. Así que, bueno, vamos a bajar despacito. Ahora sí. Ahora sí. Это один из машинных залов.
generamos la estamos transmitiendo a través de las líneas que tenemos prácticamente sobre nosotros. Recordemos que este tipo de energía no se puede almacenar, por eso es que todo el tiempo hay que tener en cuenta la demanda de energía y, como les decía, principalmente el caudal del río, ¿no? Pero siempre saber lo que necesitamos para poder generar. Cuando estamos trabajando con las 14 máquinas, con la mitad que es para Argentina, nosotros podemos abastecer un 4% del sistema nacional. En Argentina tenemos lo que se denomina Sistema Interconectado Nacional, que es una especie de red que está a lo largo de casi todo el territorio argentino, abastecido por la mayoría de las generadoras de energía. Entonces, de ese sistema representamos un 4%. Para Uruguay, esa misma cantidad de energía que a ellos les corresponde representa abastecer casi un 45% de su demanda. Obviamente que la diferencia es grande porque somos países muy distintos, ¿no? En territorio y en cantidad de población y por lo tanto en consumo. Pero es un muy buen aporte para cualquiera de las dos. Y esta energía no va para alguna ciudad o alguna provincia puntual, sino que pasa a el todo. Provincia van a ver bastante de la forestación que tenemos a nuestro alrededor, muchos montes de eucaliptus, de pinos. Estas dos especies son exóticas, se plantan con fines comerciales. Entonces lo que está haciendo el área de gestión ambiental en la actualidad, porque nosotros desde los inicios de la obra siempre se tuvo en cuenta el cuidado del ambiente, y eso hace que hoy en día tengamos una biodiversidad bastante rica, bastante importante, pero el trabajo que están haciendo en la actualidad es reconvertir los espacios que fueron forestados con especies exóticas en nativos. Entonces, atrás del museo ustedes van a ver que hay un ecoparque, que lo pueden recorrer si quieren, no hay ningún problema. Era un monte de eucaliptus de casi 20 hectáreas que fue reconvertido en un espacio natural. Se plantaron cerca de 20.000 plantas de especies nativas. La idea era representar una de las formaciones arbóreas que tenemos en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en el centro de la provincia, que se llama Monte Blanco o Monte Espinal, ¿sí? Nosotros tenemos tres grandes formaciones, que son la selva en galería, que es todo lo que está a orillas del río, la parte de Palmar, que bien lo pueden ver en el Parque Nacional del Palmar, y esta zona del Monte Blanco. Así que si quieren dar una vueltita, no hay ningún problema. Es que el eucaliptus tiene esa característica de estar siempre derechito. Tiene hasta 3 cortes que son comercialmente útiles y siempre los van a ver de la misma manera. Quieren aprovechar para visitar también lo que es la zona del lago de Salto Grande, está muy cerquita también. Tendrían que salir por el camino del museo, doblar a la derecha y atravesando la ruta van a ver un cartel de color celeste que les da la bienvenida a la zona del lago. Ahí para cualquiera de los dos caminos que tomen van a la zona de playas. Si van para la derecha también pueden ver el complejo termal, hay un hotel muy lindo que se llama Yui. Todas las playas sobre caminos de asfalto, así que pueden dar una vueltita también antes de seguir viaje. Ya casi estamos llegando al museo. No sé si me quieren hacer alguna otra consulta, alguna otra pregunta. No
voy a tener tiempo para el saque en una hoja y responder las preguntas a ver si almuerzan o no. Ahí le iba a responder lo mismo a la señora. Las vías, más allá de la pandemia, no tienen circulación de tren en estos últimos años. Durante mucho tiempo pasó el tren de cargas junto con el tren de pasajeros, después solo carga, después se sumó el de pasajeros un par de meses y después ya no pasó nada. Pero ahí ya no tenemos nada que ver nosotros. Proveemos el puente nada más. Bueno, gente, a todos agradecerles por haber venido, desearles buen regreso a casa. Ya saben dónde estamos para la próxima. Nos volvemos Muchas a ver. gracias. Que estén bien, gracias. Chao, gracias. Gracias. Paseamos un poco. Entonces, bueno, vinimos a ver algunas playas, muy hermosas playas acá en Concordia, fuera de Concordia, fuera de ciudad. Ahí está represa, ahí está paso al Uruguay. Y mira, agua está bastante limpita, por eso se puede pescar con señuelos, que mañana vamos a hacer. Hoy a la tarde tengo que preparar ya mi equipo de pesca para mañana, pero hoy, bueno, para conocer lugares y compartir con ustedes. Mira, qué lindo río, hermoso. Lo mismo, playas gratuitas, puede venir cualquiera, bastante limpita. Playas, ahí están, hay con arenas, hay con piedras, hay de todo. Muy linda imagen. Acá tenemos, de esta parte tenemos Argentina y de otro lado ya tenemos Uruguay, y ahí pasa. Muy linda.